Bueno, buenas tardes, tengan todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Cintia Berenice Molina Rodríguez y seré quien modera esta mesa titulada Suelos, Recursos Naturales y Biofabricación, perteneciente al programa del doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor y gusto de presentar. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Naitzi Gabriela Rivero Villar. Ella es bióloga por la UAM Iztapalapa y doctora en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM. Su investigación se centra en la ecología de ecosistemas terrestres y los procesos biogeoquímicos, especialmente el impacto humano y del cambio climático en la dinámica de nutrientes en bosques tropicales. Y su servidora, Cintia Molina, pues soy doctora en estudios urbanos y ambientales y actualmente pues soy docente investigadora en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y autora líder del capítulo 15 del séptimo informe de evaluación del IPCC. Además de nosotras, pues vamos a tener en esta mesa a los estudiantes quienes nos presentarán sus avances de trabajo terminal. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos. Les pedimos atentamente respetar este tiempo. Cuando falten 2 minutos yo les voy a avisar para realizar la presentación de sus avances de investigación. Asimismo, una vez que terminen, los comentaristas también tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con esta mesa e iniciamos, por favor, con la presentación de Jaime Alberto Cruz Ramírez. Él nos presentará su trabajo titulado Análisis crítico de procedimientos de diseño experimental en biofabricación mexicana, integrando relaciones ecológicas, tecnológicas y sustentabilidad en construcción. Por favor, Jaime, tiene usted la palabra y cuenta con 10 minutos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi tema es la descripción y análisis crítico de procedimientos de diseño experimental en las principales empresas de biofabricación en México, mediante una propuesta procedimental de evaluación sistémica. La biofabricación hoy en día utiliza diferentes sistemas biológicos para producir diferentes materiales de tipo sostenibles, todos ellos a partir de recursos renovables, apoyando la transición hacia modelos de economía circular y regenerativa. Hoy en día estos procesos de biofabricación pues incluyen diferentes ejemplos, entre ellos biopolímeros y bioplásticos, otra alternativa los micelios y celulosa bacteriana y también asimismo los residuos agrícolas que sirven para producir estos nuevos sistemas biológicos, en este caso ejecutados para la biofabricación. Mi planteamiento del problema dentro de mi investigación pues ofrece un panorama dentro de nuestro territorio, ya que en México las empresas de biofabricación pues se enfrentan hoy en día desafíos para integrar principios de sustentabilidad en sus procesos productivos. La ausencia de una articulación compleja que vincula el diseño experimental con relaciones ecológicas y tecnológicas limita la consolidación de prácticas plenamente sustentables. Y el día de hoy, pues muchas de las empresas están en pro del desarrollo de esta clase de articulaciones. Yo tengo dos preguntas de investigación en particular dentro de ello. Una de ellas es, ¿de qué manera los procedimientos de biofabricación pueden optimizarse mediante la teoría de sistemas complejos en términos de eficiencia, beneficio social y sostenibilidad? Otra de mis preguntas es si es posible optimizar los procedimientos de biofabricación de materiales útiles para ámbitos distintos de la industria a través de los principios de la teoría de los sistemas complejos. Estas preguntas obviamente son derivadas para ir en búsqueda y encontrar pues aquellos sistemas que pueden optimizar el desarrollo a la que nos enfrentamos hoy en día en pro de una sustentabilidad, muchas de ellas dentro de la producción.
Dentro de mi justificación en mi investigación, pues hay una necesidad urgente de vincular los procedimientos de diseño de tipo experimental con los principios de sustentabilidad, tanto en su dimensión ecológica como tecnológica. Aunque hay algunas empresas que han mencionado y me han mencionado directamente que la tecnología no es un obstáculo. Hay muchas de las empresas que pueden producir sus productos derivadas únicamente de procesos bioculturales y ecológicos y de ciertos aspectos locales. Dentro de mi justificación también está el analizar críticamente cómo las principales empresas integran estos principios que permiten identificar vacíos metodológicos y proponer rutas de mejora que fortalezcan esta transición hacia modelos de producción y también, sobre todo, de un consumo responsable. Hay tres partes en particular que a mí me han interesado como justificación del proyecto. Una de ellas es que la industria de la construcción es responsable de casi el 40% de las emisiones mundiales de CO2. Otra de ellas es que en nuestro país el 74% de los residuos se dispone en rellenos sanitarios y solamente el 5% se recicla. Uno de los parámetros pues muy importantes del por qué ejecutar estos nuevos procedimientos. Y el 10% del uso de materiales tradicionales como concreto y acero, pues obviamente generan ciertas emisiones mundiales de CO2, lo cual pues es capaz de revertirse y que algunas de las empresas en México están tratando de hacer estos nuevos procesos de diseño experimental para que puedan ser en pro de esta nueva dimensión ecológica. Mi objetivo general es el analizar críticamente estos procedimientos que se están llevando a cabo en nuestro país, evaluando su integración de las relaciones ecológicas y tecnológicas hacia la sustentabilidad en el diseño y la construcción. Mis objetivos específicos son el describir los procedimientos de diseño, evaluar la incorporación de estos criterios, identificar principios de sustentabilidad y economía circular, evaluar la resiliencia de estos nuevos modelos, principalmente lo que está ocurriendo en estas empresas, pero también uno muy importante sería el identificar principios de sustentabilidad y economía circular que pueden ser insertados en currículas y programas de formación de profesionales. Mi hipótesis es el desarrollar un método riguroso de validación y evaluación de estos procedimientos de estas empresas que han surgido en los últimos años en nuestro país, muchas de ellas generando productos destinados a la construcción, pero también destinados al uso cotidiano, contribuyendo a favorecer estas relaciones socioecológicas que van en pro de la sustentabilidad. Tengo diferentes variables que yo estoy analizando y quiero también analizar a profundidad, que son procedimientos de diseño experimentales, la integración de relaciones ecológicas y tecnológicas, pero también una de mis variables de control más importantes es observar las políticas públicas de sustentabilidad que tenemos y que se pueden desarrollar a partir de estas empresas, generando condiciones socioeconómicas de estas empresas y un nivel de participación comunitaria que es muy importante para el desarrollo de todas ellas. Mi marco teórico en estos momentos se ha fundamentado por diferentes principios. Uno de ellos es el de Morán en cuanto a el pensamiento complejo, la racionalidad ambiental de Elef, la resiliencia socioecológica de Bertrand Folk y la memoria biocultural de Toledo. Todos estos saberes científicos, tecnológicos o locales me están ayudando para evaluar y mejorar los procedimientos que están teniendo estas empresas. Y en este esquema que se puede ver en la diapositiva, podemos ver que van desde un pensamiento epistemológico, del pensamiento de la ciencia y la cultura, la innovación ancestral, la convergencia entre relaciones, muy importantes las tecnológicas actuales, y obviamente o finalmente ese análisis comparativo que se necesita hacer para ver cómo es que están surgiendo estos procedimientos y pueden llegar a aspectos fundamentales en la resolución productiva y obviamente empleable de todos estos productos. Mi metodología está basada en el diseño experimental, la cual está analizando críticamente estos procedimientos con un enfoque de metodología mixto
que va de lo transdisciplinar a lo sistémico y que ayuda a articular las mediciones, el sentido, la técnica y el contexto que vive en cada una de las empresas para poder operar y para que yo pueda evaluar ese diseño de sustentabilidad en México, que va de lo cuantitativo, lo cualitativo y la integración, todas ellas comprendiendo el observar pues mediciones de eficiencia que tienen los productos, durabilidades, reducciones de emisiones que permitirán esas relaciones para poder emplearlos y ocuparlos en la actualidad. Mis instrumentos de recolección de datos van desde las entrevistas hasta la experimentación. Las entrevistas que ayudan a focalizar a los especialistas y desarrolladores que hay actualmente en nuestro país, la documentación que ejecuta ciertos marcos normativos, portafolios de trabajo que han ejecutado estas empresas y que ayudan a 2 minutos, Jaime, contextualizar por favor. este marco teórico y la contextualización misma de ellas, hasta las observaciones particulares en talleres y las experimentaciones que desarrollan cada una de estas empresas para poder comprobar y teorizar la socioecología y las variables que emplean cada una de las empresas. Los resultados preliminares que tengo en estos momentos, en este segundo semestre, pues obviamente ha sido el observar cómo todas las empresas pueden incorporar saberes tradicionales, materiales locales y tecnologías digitales que han ayudado a ejercer procesos según su contexto en la validación de las eficiencias y aceptabilidad social que tienen sus productos. La articulación de estos conocimientos y tecnologías pues ha permitido desarrollar estos materiales y que seguirán probándose, promoviendo participaciones comunitarias y fortaleciendo las cadenas de los valores locales. Es así que la adecuación social de los materiales poco a poco se va ejerciendo y va desarrollando estas características que yo estoy evaluando. Finalmente, yo lo que acabo de observar y estoy observando en estos momentos es que este proyecto busca aportar diseño, bueno, busca aportar al diseño y la construcción entornos urbanos más justos, regenerativos, tecnológicamente responsables en México, consolidando un marco crítico operativo que permita evaluarlas, mejorar sus prácticas empresariales y obviamente proponer y orientar cuáles son aquellos vacíos metodológicos existentes en estas empresas para fortalecer la innovación sustentable. Todo ello, obviamente, integrando estos principios ecológicos y Muchas tecnológicos que gracias, Jaime. permitirán Vamos en a nuestro quedarnos hasta país aquí. Vamos este a nuevo quedarnos hasta horizonte de sustentabilidad. Nos quedamos hasta aquí, Jaime. Muchas gracias. Ya pasaron 10 minutos. Bueno, gracias por su presentación. Vamos a iniciar, por favor, con los comentarios por parte de la doctora Anaitzi Rivero Villar. Por favor, doctora, bienvenida. Gracias. Hola Jaime, muchas gracias. Espero se escuche bien y si hay mucho ruido del ventilador lo apago, pero vivo en una zona muy calurosa. Agradezco tu presentación. Creo que principalmente considero que tendrías que sentarte a reorganizar. No me quedó del todo claro algunas cosas, ¿no? Entonces, si tú empiezas, o sea, lo que tienes que hacer es como contar una historia. Realmente lo que tú tienes que organizar es tu información, lo que tengas hasta este momento que nos pueda ir llevando de la mano para ir construyendo una idea y que podamos ir teniendo toda la claridad, ¿no? Porque llegas a una justificación, pero todo lo que pones debajo de la justificación tuvo que haber sido explicado previamente para que nosotros podamos llegar a la idea de decir, ok, por esto, esta información es clave, ¿no? Hablas dentro de tus preguntas, tienes planteado sistemas complejos, pero nunca explicas qué es un sistema complejo. Creo que tendrías que empezar por ir aterrizando ideas o conceptos clave que te van a permitir estructurar tu trabajo, principalmente cuando son audiencias tan diversas, ¿no? En este sentido, yo, por ejemplo, como ecóloga, puede ser que entienda sistema complejo de una forma que tal vez no es necesariamente la que tú te estás refiriendo, ¿no? Entonces, hablas de muchas cuestiones de procesos bioculturales y de muchos conceptos que realmente creo que tendrás que ir aterrizando para que cualquiera que escuche pueda ir entendiendo, ¿no? Como que hagas la construcción de todo tu marco teórico, toda tu parte conceptual, todo lo que le da sustento previo a todas tus preguntas, todo lo que ya se sabe, ¿no? O sea, a mí no me quedó del todo claro cuando hablas de las empresas, cuando ya empiezas a trabajar toda esta idea,
cuántas empresas, qué empresas, dónde están, están a lo largo de todo el país, toda esta situación, ¿no? Que puedas ir como organizando la presentación para ir aclarando todas estas ideas, ¿no? Entonces, realmente que toda la parte de antecedentes, pues es justo eso, todo lo que se sabe, ¿no? Que se sabe, que se conoce dentro de tu trabajo, toda la parte que le da lo que te permitió construir tus preguntas de investigación, lo que te permitió construir tu hipótesis, que en realidad la hipótesis tampoco está planteada como una hipótesis realmente, porque tú lo que quieres, cuando pones una hipótesis, es poner a prueba algo y cómo lo vas a hacer, pero tu hipótesis es desarrollar un método de validación. Realmente tú tendrías que explicar ¿qué es lo que vas a poner a prueba con tu hipótesis, ¿no? O sea, son posibles aproximaciones a lo que tú vas a tener, ¿no? Entonces, en realidad, también cuando dices un diseño experimental, nunca te detuviste a explicarnos, esa diapositiva la pasaste muy rápido, entonces yo no me queda claro que estás, con un diseño experimental, yo estoy entendiendo que vas a poner a prueba algo, qué y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces tendrías que haber explicado claramente, ¿no? Entonces creo que falta que organices o reestructures ciertas cosas que te van a ir permitiendo contar con mayor claridad lo que te digo como esta historia y entonces como que vayas llevándonos de la mano con mucha claridad, ¿no? Pero particularmente creo que hay muchos conceptos que no estás aportándonos y que no podemos tener una idea, ¿no? Y particularmente ya cuando hablas de los resultados y conclusiones, yo te sugeriría que dijeras preliminares, porque apenas estás como empezando a trabajar esto, o sea, que estás, o sea, como bien dijiste, estás en segundo semestre, entonces te permite como ir organizando esto, pero realmente nunca nos dijiste cuál es tu objeto, o sea, qué empresas, cuántas empresas, qué es lo que vas a medir, ¿no? Entonces creo que eso es esencial para que sea delimitable también tu trabajo, ¿no? O sea, en este momento no me queda del todo claro esta delimitación, ¿no? Entonces creo que realmente es principal organización, o sea, para mí me faltó una organización que pudieras ir centrando, como te dije, en cuestiones claves que podrían ir dando mayor claridad, pero creo que por el momento, pues, son de las cosas que podría ir viendo. O sea, no sé si podemos mencionar ciertas cosas del escrito, que también tienes que haber más rigor en el momento que tú escribes, como releerlo. Yo entiendo que muchas veces por las prisas no, pero hay como ciertos errores en la redacción que podrían complicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dices emisiones de CO2, pues tienes que utilizar la nomenclatura correcta, ¿no? Que va en subíndice, el 2 del oxígeno, ¿no? Entonces, todas esas cosas que realmente van perfilando una presentación o que va permitiendo que gane mayor robustez, ¿no? Y también algo que creo que siempre tiene que ir acompañando una diapositiva son la bibliografía que sustenta lo que estás poniendo, ¿no? Entonces, no necesariamente cada oración o cada idea tiene que estar con una referencia, pero sí permite entender que hay una robustez y hay un trabajo detrás que está sustentando todas estas ideas y que podría ser en la parte inferior de las diapositivas todas las referencias, ¿no? O sea, fulanito y tal, ¿no? Entonces vas poniendo, y eso, pues esto es una cuestión académica, ¿no? Entonces como que tienes que ir trabajando esas cosas que le dan formalidad a tu trabajo. No es que tú no hayas hecho una revisión bibliográfica, sin embargo, no queda tan claramente sustentado, ¿no? Entonces, creo que es revisar este tipo de detalles que también son como necesarios, ¿no? Y también una sugerencia un poco ya más como a la parte visual de la presentación es, si bien no tienes mucho texto, al no tenerlo con interlineado, es muy difícil poder seguir la lectura o te escuchas, o sea, ¿no? Entonces, sí te recomiendo que uses textos cortos y si es posible poner un interlineado que permita que sea más fácil de poder trabajarlo, ¿no? Pero creo que lo principal sería organización, es lo que yo te recomiendo, que como que te sientes a organizar y que tú estructures tu idea de qué es lo que quieres transmitir realmente y que incorpores en tu presentación
cosas claves que no necesariamente todos tendríamos que entender o saber, ¿no? Pero que le dan sustento a tu trabajo. Y creo que por el momento serían algunas de mis observaciones. Muchas gracias, doctora, por su participación. Bueno, Jaime, es mi turno. Bueno, coincido con lo que nos ha comentado anteriormente la doctora Rivero Villar. Yo tengo algunas sugerencias adicionales, ¿no? O sea, entendemos de que todas las investigaciones, o al menos en los que se han estado presentando o se van a presentar en esta mesa, pues están en algún término inicial, etapa inicial, y se reconoce también el esfuerzo por presentarnos, ¿no? Resultados preliminares. O sea, creo yo que eso sí es importante reconocerlo, ese esfuerzo por darnos algún resultado, ¿no? Con los 2 semestres que se llevan. Sin embargo, pues sí veo yo la necesidad de acotar su tema, quizás un poco más, tal cual como dice la doctora, porque parece que está muy amplio, o sea, tal cual como ella dice, cuántas empresas, dónde van a estar, o sea, de qué sector, o sea, yo me quedé con algo, quizás esa es como una deuda y una sugerencia que le hago para futuras presentaciones, es que, bueno, hay quienes no conocemos el término biofabricación. Entonces, sí sería ideal de que usted nos introduzca, ¿no? Para quienes somos, o desconocemos ese término o ese concepto, que usted sí nos diga, a ver, ¿qué se entiende o qué está entendiendo usted por biofabricación? ¿Qué empresas? Porque no me quedó claro. Al principio comenzamos hablando de biofabricación y luego pasamos a empresas de la construcción. Entonces, perdí yo ese hilo conductor, ¿no? Entonces, es importante que usted nos sitúe a sus espectadores qué es lo que se entiende, ¿no? En biofabricación, porque lo tiene en el título. Entonces, eso sí es un concepto importante que usted tiene que definir y delimitar a lo largo de su presentación. Por otra parte, cuando usted dice que se va a apoyar de la teoría de sistemas complejos, esta es como sugerencia. Creo yo que incorporar, no estoy diciendo que no lo haga, porque al final estos son comentarios míos, o sea, esto usted lo tiene que revisar con su comité, pero recuerde que usted está en un doctorado en ciencias de la sustentabilidad y no en el doctorado de sistemas complejos, que eso también forma parte del posgrado, pero son 2 doctorados diferentes. Aquí el énfasis tiene que estar muchísimo más marcado a ciencias de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, le digo esto porque puede ser, o al menos a mí me da como ese temor, ¿no? De que por querer introducir estas teorías de sistemas complejos, su objetivo principal, o al menos la idea o el interés que usted tenga, se derive en otra cosa que no es lo que había pensado. Entonces, yo creo que es importante que usted, como dice también la doctora, reflexione, se siente, de un pasito hacia atrás con su comité y efectivamente evalúe si quiere irse por sistemas complejos o delimitarlo pues únicamente a ciencias de la sustentabilidad, que para mí pues ya tiene muchísimo, ¿no? O sea, tiene muchísimo para aplicarlo ahí. Por otra parte, todavía vi yo ahí, estas pueden ser cuestiones de redacción, pero que a uno le surgen dudas. En alguna, creo que en su diapositiva, cuando usted nos estaba presentando sus objetivos, ponía usted la palabra sustentabilidad y a continuación desarrollo social. Revisar bien ese concepto de sustentabilidad y si no está contenido el desarrollo social dentro de porque si no estaríamos dándole vueltas, no sería algo tautológico si está contenido en esto, ¿no? Entonces, revisar esa parte de los objetivos. Me parece que en objetivos específicos todavía son muchos. O sea, a ver, mi sugerencia, la que yo les doy a mis estudiantes, no siempre más es mejor en términos de una investigación. Recuerde que su investigación debe de ser factible y operativa en tiempo y forma. Y si usted llega a tener 6, 7, 8, 9 objetivos, eso lo complica más. Generalmente en las tesis de doctorado, al menos las que yo he visto, un capítulo corresponde a dar respuesta no a un objetivo. Entonces, imagínese, usted tiene 7, 8 objetivos, va a tener 7, 8 capítulos en 6 semestres. Entonces, siempre es bueno acotarnos y no siempre más es mejor en una investigación. Entonces, le sugiero que por favor revise cómo puede usted acotar más esto, afinarlo más. Y no se necesita hacer una investigación así tan extensa o que tenga varias hipótesis o varias preguntas de investigación. A veces una
Y a eso le da el tiempo más que suficiente para llevar a cabo una muy buena investigación. Entonces yo sugiero que si es posible, ¿no? Revisar con su comité asesor una matriz de consistencia entre el problema de investigación que usted va a abordar, la pregunta de investigación, su objetivo general, sus objetivos específicos, su hipótesis si es que la hay, porque por ejemplo los cualitativos no trabajan generalmente con hipótesis, y obviamente a partir de eso empezar a construir y revisar el marco teórico. Esta matriz a usted lo que le va a permitir es ver que sí existe correspondencia entre estos elementos, que esa es la parte principal de una tesis, que el objetivo, la hipótesis, la pregunta de investigación y el problema estén alineados entre sí. A partir de eso, usted ya va a poder identificar cuál va a ser su diseño metodológico, cuáles van a ser la metodología en sí, las técnicas, cuáles son los instrumentos, el análisis y la recolección para los datos. Pero si usted no tiene una matriz de correspondencia o de consistencia, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, yo le sugiero que con los elementos que ya tiene, haga una matriz, es una tablita muy sencilla y vea, a ver, ¿este objetivo sí me va a permitir dar respuesta a mi pregunta de investigación? Sí, no, elimino, ¿no? O reformulo. Eso siempre es importante y es básico. Y pues bueno, Jaime, yo creo que me quedaría con eso. Como le digo, reconozco el esfuerzo por presentarnos resultados preliminares en 2 semestres, ¿no? Porque sabemos que el tiempo a veces es poco, pero pues sí, le sugiero que revisen, ¿no? Y siempre es bueno dar un paso hacia atrás en las investigaciones. Obviamente, pues en consulta con su comité. Y yo me quedaría hasta acá, Jaime. Muchas gracias nuevamente por su presentación. Bueno, damos entonces el paso ahora a Juan Carlos Peña Becerril, por favor, quien nos presentará su trabajo titulado Suelos urbanos, servicios ecosistémicos y políticas públicas en la Ciudad de México. Juan Carlos, le recuerdo que tiene 10 minutos. Cuando usted me diga, comenzamos. Sí, gracias. Está tratando de cargar la presentación. Y debe, ¿verdad? Ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, precisamente entonces para comenzar a platicar acerca de este proyecto, me parece pertinente justo hablar acerca de lo que son los suelos urbanos. Existen diferentes definiciones acerca de lo que son, y aquí lo que muestro es básicamente, bueno, una de tantas definiciones que habla que son aquellos suelos que están o han sido alterados e influenciados por actividades humanas en ambientes urbanos, pero también incluye en algunas ocasiones los suelos periurbanos. Estos suelos se encuentran sujetos a diversos agentes de presión que generan su degradación. Esto es pérdida de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, pero también hay presiones en términos del sellado de los suelos, que es básicamente generar una cubierta impermeable por distintos factores. Entonces, dentro de los ambientes urbanos, ¿dónde vamos a encontrar los suelos? Pues básicamente los vamos a encontrar en áreas verdes, tales como parques, jardines, entre otros ambientes. De manera muy general, los suelos generan servicios ecosistémicos, entendidos como aquellos beneficios directos o indirectos que generan los ecosistemas hacia la población. Estos servicios ecosistémicos, dentro de la clasificación del Millennium Ecosystem Assessment, están como los servicios de provisión, regulación, culturales y de soporte, y todos estos servicios que incorporan, que generan los urbanos, pues los pueden ver en esta diapositiva, en estas tablas, esta tabla de elaboración propia donde se revisaron diferentes documentos y donde están enmarcados precisamente cuáles son los servicios ecosistémicos de provisión, regulación, soporte y culturales de estos suelos urbanos. Aquí cabe recalcar que en términos de los artículos o de los documentos que hablan acerca de los suelos y los servicios culturales, la evaluación de los suelos, existen trabajos que realizan
sistemas de indicadores de Perdón, Juan Carlos, no sé, es que le perdemos, bueno, no sé si la doctora lo escucha bien o no, pero sí No. siento que se corta, disculpe, Juan Carlos, pero se corta. No sé si puede intentar con otro micrófono o así con el micrófono de la computadora, por favor, porque se corta. Voy a quitar mi imagen. Ok, Ya, de sí, acuerdo. este, Mejor, Escucha mejor. mejor. entonces, acerca de que, me pasé, de que existen trabajos que hablan acerca de estados ecosistémicos en las zonas urbanas. Existen diferentes enfoques. Uno de ellos es acerca del estudio de sistemas de indicadores de la calidad de suelo para proveer de servicios sistémicos. ¿Qué tenemos por calidad de suelo? La capacidad de mantener sus funciones dentro del ecosistema o dentro de un uso específico. Y como ya les mencioné, para evaluar la calidad del suelo, se generan una serie de indicadores. ¿Qué es lo que hace? Pues de evaluar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, precisamente, y que proveen estos servicios ecosistémicos. A partir de esos sistemas de indicadores, pues ya se puede hacer una valoración de los servicios ecosistémicos. Básicamente lo que vamos a encontrar es que existen valoraciones económicas. A partir de los sistemas de indicadores se hacen modelos de predicción ante escenarios muy particulares, porque cada sistema actúa de manera muy particular, y muchos de estos trabajos hacen esta énfasis de que este conocimiento y de que esta visión, los servicios ecosistémicos urbanos debe ser incorporado por parte de los tomadores de decisiones en la planificación y en la gestión. Hablando acerca de los servicios ecosistémicos y el bienestar que generan sobre los humanos, pues también hay trabajos con diferentes metodologías, y una que resalta es la propuesta de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, donde aquí lo que intenta es reconocer una valoración más integral acerca de los servicios ecosistémicos y de esa relación que se tiene con el bienestar humano y con la generación de una buena calidad de vida, más allá de una percepción económica, porque muchos estudios se enfocan más que nada en las evaluaciones económicas, y no necesariamente hay una relación directa entre los mayores servicios ecosistémicos y bienestar humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone esta propuesta? Pues hacer una serie de valoraciones que le llaman valoración antropogénica, donde incluye una valoración instrumental, valoraciones relacionales y valoraciones no antropogénicas, donde prácticamente aquí incluye una valoración intrínseca de la naturaleza, del ecosistema y de los seres vivos, ¿no? A partir de este escenario, pues tengo precisamente esta pregunta de investigación, que dice, ¿de qué manera la integración de las propiedades del suelo y la percepción social en distintos sitios en la Ciudad de México permiten reconocer la capacidad de proveer servicios ecosistémicos, y cómo puedes este diagnóstico fundamentar una política pública de conservación? A partir de este trabajo tiene este objetivo general, que es el de análisis de los ecosistémicos de los suelos urbanos en distintos sitios en la Ciudad de México para la promoción de políticas públicas de protección, conservación y recuperación. Se generan distintos objetivos particulares. El primero es precisamente evaluar la calidad de a través de las propiedades físicas, químicas y biológicas, comparar esas propiedades entre distintos sitios, generar índices de calidad asociados a los servicios ecosistémicos, evaluar servicios ecosistémicos culturales, generar un diagnóstico de los suelos urbanos, y con esto llevarme a generar propuestas de política pública que promuevan la protección y conservación de los suelos. ¿Cómo voy a hacer ese trabajo? Bueno, pues previamente, básicamente lo voy a generar en áreas verdes en la Ciudad de México. Ya previamente se seleccionaron 4 áreas naturales protegidas, que son la Loma, Bosque del Tlalpan, Cerro de la Estrella y Sierra Tarahumara. ¿Cuál es el criterio
particular de seleccionar estos sitios es que voy a inmersos dentro del ambiente urbano, porque hay las áreas protegidas que se encuentran en la zona de conservación. También se van a seleccionar 8 parques y jardines y 8 sistemas, áreas verdes que se encuentran en sistemas de vialidades. Aquí hay que mencionar protegidas me van a servir como sitios de referencia las propiedades físicas para generar índices de calidad de suelo. Voy a hacer una serie de muestreos en cada uno de estos sitios, los muestreo de manera aleatoria y para eso voy a la sección de puntos que tenga estas muestras de suelo. No se le escucha, Juan Carlos, perdón, de nuevo, no se le escucha. Quizás sería mejor que se quite el audio, Sí. el micrófono. Ay, ¿ya me escuchan? Perdón. ¿No? Sí. Ahora sí. Ah. Y le quedan 2 minutos, sí. Bueno, voy a hacer análisis físicos, químicos, biológicos que se encuentran aquí de las muestras de suelo, porque se encuentran estas propiedades físicas y químicas, porque también ya previamente se ubicaron cuáles son los servicios ecosistémicos de los suelos y cuáles son las propiedades físicas, químicas y biológicas que están estrechamente relacionadas a la provisión de estos servicios ecosistémicos. Una vez que se tengan, van a generar pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis para comparar las propiedades del suelo entre los distintos sitios. Se van a hacer análisis de componentes principales y se va a generar este índice de calidad de suelo a través de un procedimiento de la operación. También se van a crear encuestas utilizando la propuesta de la plataforma intergubernamental que ya había mencionado anteriormente, donde los servicios ecosistémicos encuentran, por ejemplo, de provisión y culturales, los valores antropogénicos, de regulación de soporte de la valoración no antropogénica. Una vez que hay información, se van a hacer pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y también un análisis de correspondencia canónica. Y como ya había mencionado, pues a partir de esta información, la idea es de generar una propuesta de una política pública que promueva la protección y conservación de los suelos, dada su provisión de servicios ecosistémicos. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias también por haber respetado el tiempo de exposición. Bueno, continuamos con nuestra ronda de retroalimentación, por favor. Doctora Rivero Villar, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, fue un poco complicado escuchar, se perdía en muchas partes, entonces en realidad espero que lo que te vaya a decir no es que lo dijiste y simplemente no lo escuché. Bueno, en primera, yo creo que te recomendaría empezar de lo general hacia la particularidad, ¿no? O sea, creo que tendría que ser esencial que hablaras de qué es el suelo. Del suelo pasar a suelos, o sea, a explicar la diferencia con todos estos de los suelos urbanos, ¿no? Realmente quizá enfatizar un poco más y después ya a partir de todos los servicios ecosistémicos, pero sí como general esta problemática, irla como escalando, ¿no? Como de la parte más esencial de pues los suelos, quizá más bien mi orden sería que los suelos son tal, después tendrías que explicar que estos suelos en condiciones, o sea, tienen proveen distintos servicios ecosistémicos y el hecho de hacer la transformación a suelos urbanos, y bueno, ya explicas qué es un suelo urbano, cómo se caracteriza, qué características tiene, cómo estos van perdiendo ciertas propiedades o ciertas características de los servicios ecosistémicos, ¿no? Cómo lo vas perdiendo, pero creo que sí tienes que ir haciendo de la generalidad, de la particularidad, para que pueda ser también más claro, ¿no? Creo que hay estudios en la ciudad, particularmente en Ciudad de México, existen algunos antecedentes y estudios, entonces eso tendría que verse reflejado, porque eso es todo lo que nos permite entender y que tengas toda esta problemática y después que tú ya, porque no, tu tesis no sería la primera tesis que está trabajando en cuestiones de la problemática de suelos urbanos, ¿no? Entonces, eso te permitiría ver qué vacío o qué estás tú realmente generando o aportando de forma más novedosa y cuál es como
sí, la clave o lo esencial de tu trabajo, ¿no? Entonces, pues sí tienes que darte una revisada sobre los trabajos. Bueno, particularmente yo trabajo con suelos, entonces sé que existen múltiples estudios que trabajan esto y que puedes aprovecharte y hacer uso de ellos, ¿no? Y después también, retomando un poco lo que decía la doctora Cintia respecto a que son muchos objetivos, ¿no? Entonces tendrías que ver también, organizar y ver realmente cuál es tu pregunta principal y qué es realmente lo que puedes, o sea, contestar en un tiempo razonable, porque además, acorde a lo que tú pusiste en tu escrito, tú vas a hacer análisis biogeoquímicos, ¿no? Vas al menos a determinar cierto carbono, si no mal recuerdo, como carbono orgánico, pH, o sea, ciertas cosas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que quieres contestar realmente? ¿Qué preguntas te va a, o sea, tu pregunta y generar los objetivos que te puedan permitir resolver esto, ¿no? Con todos la metodología que vas a ir implementando. Respecto al diseño experimental, ¿no crees que, bueno, eso tendrías que considerar al ser un desbalanceado, hacer análisis? No quiere decir que no se puedan hacer análisis estadísticos cuando tienes un sistema, porque tienes 4 áreas naturales protegidas, 8 parques y 8 creo que eran como avenidas o algo así, ahorita no recuerdo bien, pero al no estar balanceado, eso tienes que ver el enfoque estadístico, ¿no? Y me llamó la atención que dijeras que ibas a utilizar no paramétricos. No, bueno, sí, porque Cruz Calgualiza es no paramétrico. En realidad, eso lo determinas hasta que tienes datos y ya viste que no cumplan con los principios y los supuestos de normalidad y homocedasticidad de tus datos. Entonces, cuando tomas la decisión y no sé realmente si tú ya hiciste todo eso, entonces si no, pues no tendrás todavía, si no lo has hecho y no has visto que cumplan o que puedas utilizar un sistema paramétrico versus no paramétrico, ¿no? Que los no paramétricos tienen una razón a veces de por qué los utilizamos preferentemente uno que otro, pero creo que eso te permitiría ver. Entonces sí creo que tienes que detenerte un poco a ver si este sistema tan desbalanceado vas a poder tener. No sé si fue en el momento en el que se perdió mucho, pero cuántas réplicas, cuántas subréplicas, o sea, cómo está el diseño, ¿no? O sea, cuántas dentro de cada área natural protegida o cada parque, cuántas muestras vas a tomar, porque pues es para saber tu N, ¿no? También cuando estabas planteando las encuestas, nunca aclaras quiénes van a ser los sujetos a los que vas a hacer esta encuesta, ¿no? Si va, y cuántas personas piensas, o sea, porque pues tienes, al ser una tesis que tiene que ser enmarcada en procesos de sustentabilidad, pues tendrías que tener ciertos, pues sí, tus entrevistas tendrán que estar dirigidas a personas estratégicas, ¿no? O sea, como de ciertas cosas. Entonces, creo que eso me hizo falta entender toda esta parte de la parte más social, ¿no? Como que toda esta parte del otro componente de la sustentabilidad que tendrías que estar trabajando, pues toda esta parte de las encuestas, no sé si todavía no lo tienes definido, pues puede que lo trabajes como con los investigadores, pero si hubiera sido interesante saber cuál es también, qué tipo de entrevista o encuesta ibas a hacer, ¿no? O sea, no, más o menos, ¿no? Entonces, creo que en general fue un poco complicado ir escuchando, pero creo que sí, más o menos es lo que ahorita puedo como decirte, ¿no? Entonces, reorganizarla, ver, ir más en profundidad para que tu marco teórico y toda la parte de antecedentes quede bastante sólida y que te permita hacer una construcción más fuerte y que pueda ser clara la relevancia o el aporte que vas a dar, ¿no? Y pues por el momento, pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, Juan Carlos, es mi turno. Gracias por su presentación también. Bueno,
creo que usted nos ha presentado, sí fue un poco complicado, la verdad, de escuchar por las interferencias, pero con base, pues, en las diapositivas que usted nos presentó, yo puedo decir de que nos compartió muchísima información. O sea, en esa presentación creo que hubo mucha información. Sin embargo, y eso se lo digo pues con todo respeto, le faltó un hilo conductor, o sea, le faltó organización, porque entiendo, prácticamente 5 minutos se le fue a usted en contarnos más o menos los antecedentes y ya después comenzó con la pregunta de investigación, de ahí el objetivo. Entonces, quizás dedicarle menos tiempo a los antecedentes, porque a mí lo primero, o sea, lo que a mí me surgía como espectadora es en qué momento va a decir ya cuál es el objetivo, ¿no? Probablemente porque faltaba quizás reducir un poco las diapositivas para toda la contextualización que usted nos dio, que no dudo yo, y no digo que no sea importante, simplemente como dijo también la doctora, pues es cuestión de reorganizar, ¿no? A veces de ser más ejecutivos en algunos temas para aprovechar el tiempo, sobre todo que aquí solo tenemos 10 minutos. Entonces, creo yo que tiene mucha información, pero falta sentarse una tarde o una mañana a reorganizarla. Mi sugerencia es que imprima esta presentación, la revise, la lea y a partir de eso, pues vaya nuevamente asignando, ¿no? ¿Qué es lo que irá primero y los temas subsecuentes? Porque sí, o sea, no dudo yo que usted tenga y que haya revisado y que haya investigado y por eso nos presentó, o sea, el tipo de muestreo que va a hacer, o sea, qué tipo, o sea, vi que hizo también un mapa que era elaboración propia con las áreas de estudio. Eso, por ejemplo, en sí ameritaba, ¿no? Una diapositiva y tal vez un minuto de explicación para esas áreas de estudio, el por qué. Entonces, sí es una cosa de identificar qué información sí le va a usted a permitir hacer una exposición clara y que sea robusta y cuáles probablemente le estén haciendo pues un poco ruido y sobre todo ruido a quienes lo estamos escuchando. Nuevamente mi sugerencia, ¿no? Dar este pasito hacia atrás y revisar esa matriz de consistencia, ¿no? En que los objetivos coincidan con las preguntas, coincida con la hipótesis, si es que la va a tener, coincida, ¿no? Con la pregunta de investigación, con el problema. O sea, todo esto debe de guardar correspondencia. Cuando usted ya haya identificado y esté totalmente seguro de que los objetivos sí y las preguntas de investigación se va a dar respuesta a partir de todo lo que va a hacer, entonces yo creo que ya va a poder avanzar de manera quizás más rápida, pero sí le sugiero detenerse un momento con su comité asesor y hacer este cuadrito, o sea, es un cuadrito probablemente muy sencillo, pero que nos ayuda, creo yo, a todos y a todas en algún momento de nuestra vida para cuando hacemos una investigación. Entonces, yo me quedaría hasta acá. Juan Carlos, pues igual un agradecimiento, ¿no? Por la información que nos comparte y pues estos comentarios es con el ánimo de ser propositivas, ¿no? Y que contribuyan en alguna manera, pues a su investigación, obviamente, previa consulta, ¿no? Con su comité asesor. Muchas gracias, Juan Carlos. Doctora, no sé si puedo hacer un último comentario. Justo, Juan Carlos, se me olvidó decir, creo que tu tesis sí se presta perfectamente para que generes una hipótesis muy bonita, ¿no? Una hipótesis muy robusta, porque realmente sí estás puedes poner a prueba y puedes hacer esto, ¿no? Entonces, yo sí, francamente, no sé si me perdí y si la tenías, me disculpo por no haberle prestado atención o no verla, pero creo que particularmente tú sí tienes elementos como para poder hacer una hipótesis, poner o sea, una hipótesis, ¿no? Para poner a prueba esto. Entonces, creo que si no la tienes, sí te invito a que lo analices y lo discutas con tu comité, porque sí o sea, sí tienes cuestiones, ¿cómo se llaman? Para poderlo, o sea, sí vas a tener datos para poner a prueba una hipótesis. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Y gracias nuevamente, Juan Carlos. Bueno, nuestra siguiente estudiante no está presente, entonces vamos a darle oportunidad, por favor, a Irais Velasco Figueroa, quien nos presentará su trabajo titulado Estudio de la madera de pinos como género maderable de interés cultural para el centro de México. Por favor, Irais, tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Permítanme un momento.
¿Se observa? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi tema es el estudio de la madera de pinus como género maderable de interés cultural para el centro de México. Y bueno, mi comité está conformado por la doctora Lilian García, la doctora Marian Rodríguez y la doctora Paula Mus. Como antecedentes a este tema, el género Pinus es conocido como un género megadiverso para México. Consta de 35 especies y esto representa un 37% del total de todas las especies que existen en el mundo, en la referencia de Redowski. Y para el centro del país, alrededor de 20 especies. En este caso, para el sitio de estudio que más adelante voy a comentar, que es la Cuenca del Valle de México, hay un registro de aproximadamente 8 especies de diferentes tipos de especies de pinos. Por lo tal, en la Cuenca del Valle de México se han investigado objetos de bienes culturales de origen arqueológico e histórico que después de 500 años continúan conservándose debido a sus propiedades materiales, siendo la madera de pino de alta frecuencia en esta aparición. Y con este dato me refiero a investigaciones que se han podido realizar a través de análisis científicos, donde la identificación taxonómica es sumamente importante para poder determinar el tipo de madera con el que se han elaborado estos objetos de interés cultural. En estudios recientes, principalmente del INAH, pues muestran cómo estos análisis en materiales orgánicos que conforman al patrimonio han tomado un gran interés. Tanto así que hay trabajos muy específicos en la conservación y restauración de patrimonio, como algunos de ellos, que es el ejemplo de Templo Mayor en Tenochtitlán, que en este caso pues es sumamente importante para el área de conocimiento. Por lo tanto, ¿cuál es el planteamiento del problema en esta investigación? Que debido a esta gran variedad de diferentes especies, de especies del género Pinus a lo largo del tiempo, se le ha nombrado de una manera genérica, es decir, madera de pino y sin mayor dato. Y esto da pie a que no se enaltece el valor en comparación con otras especies maderables, ya sean nacionales o extranjeras. Además, no se ha reconocido esta importancia de este tipo de madera de pino en una cuestión histórica, biológica y como parte de un sistema socioecológico en los bosques cercanos a la cuenca del Valle de México, desde el pasado hacia su impacto o en el tiempo presente. El objetivo de esta investigación es conocer la información biológica histórica sobre la importancia del uso de la madera de pino en bienes culturales y su impacto socioecológico en la cuenca del Valle de México. La pregunta de investigación que es desarrollado para esta investigación es: ¿de qué manera el conocimiento sobre el uso de la madera de pino registrado en bienes culturales de la cuenca del Valle de México incide en el proceso de revaloración socioecológica en la zona? Y esta pregunta de investigación tiene este fundamento, se justifica, ya que a lo largo de las investigaciones recientes es como se ha podido dar estos datos que aún pasado el tiempo, la madera persiste y en un estado de conservación idóneo. Sin embargo, pues bueno, no hay como un estudio que profundice más en este tema. Por lo tanto, el marco teórico está sumamente vinculado a investigaciones sobre patrimonio cultural, sobre investigaciones de los bosques de coníferas muy cercano al Valle de México y pues propiamente del sistema socioecológico en la zona. La metodología. Esta investigación principalmente tiene un diseño histórico documental, no tiene experimentación como tal. Y la intención de esto es poder integrar los componentes, y lo he dividido en 3 dimensiones: en el componente biológico, en el histórico y en el socioecológico, que es el que está vinculado más a las ciencias de la sustentabilidad. Entre esto es poder establecer las relaciones para poder determinar algunos cambios en el aprovechamiento y valor cultural desde la época prehispánica y los primeros años del contacto con la comunidad europea. Y aquí me voy a detener un momento. Sucede que en la búsqueda de información
se ha visto que no está textualmente expresado, pero sí se dice que las maderas extranjeras, una vez que hubo el contacto con los españoles, eran de mejor calidad. Sin embargo, pues las investigaciones nos indican que la madera de pino es resistente y fue utilizado para numerosos objetos. Asimismo, es comprender la evolución en el sistema socioecológico de la zona. Los niveles de investigación que he desarrollado es de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo. Los 3 niveles es desde la búsqueda de archivo, crónicas, informes, mapas, colecciones biológicas, descriptivo para poder desarrollar las propiedades, para poder describir las propiedades tecnológicas de la madera, su uso histórico en la manufactura de bienes culturales y la dinámica del sistema socioecológico en la zona. Y explicativo porque es una intención poder establecer las relaciones entre estos 3 dimensiones. La recolección de datos es a través, y análisis de datos es a través de estos instrumentos, que es una bitácora de recolección de datos, las matrices de revisión documental, en el cual aquí hay un ejemplo que es poder dar datos de temporalidad del autor, ya que es una búsqueda documental, quiénes están expresando, si es un dato botánico, si es un dato de objeto, y una aproximación taxonómica. Las fichas de análisis temporal histórico, ya que me va a permitir organizar y analizar de manera crítica las fuentes de observación. Asimismo, en esta metodología, ya que les mencionaba que es por dimensiones, en la dimensión biológica hay una intención de poder identificar taxonómicamente cuáles son las especies que están cercanas a la cuenca del Valle de México. ¿Por qué? Porque sabemos que ciertos pueblos originarios no iban a buscar maderas más allá de una zona que pudieran manejar. Entonces iban a las zonas más cercanas o a la montaña alta. Y esto tiene una intención de poder identificar y dar un dato taxonómico ya a las maderas encontradas en bienes culturales. En la dimensión histórica, poder tener estos datos con un registro botánico de uso de la madera, y temporalmente está ubicado, como lo mencioné hace un momento, los últimos años de la época prehispánica y los primeros años del contacto con la comunidad europea, siglo XV y XVI, específicamente con los datos que he encontrado de la zona de la cuenca del Valle de México en Tenochtitlán. Y el estudio socioecológico es poder determinar y conocer cuál es el grupo o el pueblo originario que ha hecho este manejo de la madera. ¿Cuál fue ese grupo o pueblo que hizo una primera selección y posteriormente la elaboración de estos objetos que actualmente tienen este valor cultural? Sin embargo, en sus inicios, pues era de vida cotidiana o un aspecto ritual. Hasta el momento de esta presentación, pues he localizado datos que da la comunidad otomí y mexica. Los resultados esperados. En una dimensión biológica y histórica, poder determinar las especies taxonómicas de Pinus, ya no decirlo de manera genérica, sino que ya darle tal cual especie, que son las próximas a la cuenca del Valle de México, con este potencial de uso en bienes culturales, lo mencionaba, época prehispánica y de la comunidad española, porque también hay registros que una vez que se estableció la comunidad española, los datos de archivo o documentales indican que la comunidad española decía, yo quiero elaborar ciertos objetos. 2 minutos, Irais, por favor, 2 minutos. Bienes muebles o bienes inmuebles con madera europea. En el sistema socioecológico, pues poder tener un modelo, a través del modelo conceptual de resiliencia ecológica, poder promover un desarrollo sostenible a través del conocimiento tradicional histórico, y la aplicación directamente de este tipo de estudio es vinculado a la conservación y restauración de bienes culturales registrados en el Valle de México. Gracias. Muchas gracias, Irais, y gracias también por su tiempo de exposición. Bueno, damos entonces ahora paso de nuevo a nuestra ronda de retroalimentación. Por favor, doctora Rivero. Gracias, Irais. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a ir un poco, tal vez esta se sale más de mi tema de conocimiento, entonces quizá me costó un poco más de trabajo o sigo sin comprender del todo la pregunta o lo que se va a hacer en la tesis, ¿no? Porque de repente cuando hablas de la dimensión biológica no me queda claro si solo es de piezas arqueológicas que encontraron o hacer un estudio de los sitios y poder hacer como, no sé, censos de vegetación y listados florísticos que te permitan identificar cuáles son las especies potenciales, cambios en la distribución, porque pues también las especies
o sea, han modificado ciertas distribuciones por cuestiones antropogénicas, o sea, como que no queda, para mí no me quedó del todo delimitado, ¿no? Entonces, todavía tengo muchas dudas respecto a qué es lo que estás haciendo, qué se va a hacer. Sí, entiendo que solo es una revisión bibliográfica de lo que se tiene, pero de repente me da la impresión de cómo lo presentas es que vas a hacer análisis y tú vas a ver las piezas y vas a hacer cortes histológicos para poder ver y hacer, o sea, toda esa parte a mí no me quedó del todo clara, ¿no? Entonces creo que sí tienes que buscar ser más clara en qué es lo que vas a hacer para que no se preste a este tipo de como confusiones, ¿no? En general, por ejemplo, en cuestiones más básicas, creo que, por ejemplo, las primeras diapositivas están cargadas con mucha información. Esto es algo como, pues, para los tres que están ahorita. Recuerden que una presentación es solo un apoyo visual. Normalmente es mucho más fácil tener un bullet de ideas, porque también el espectador, bueno, al menos yo me veo tentada a leer y pierdo la atención de lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, normalmente recuerden que ustedes son los que son o se están volviendo expertos en este tema y lo manejan y lo trabajan tanto que llega a ser algo tan de la cotidianidad que lo podrían explicar, ¿no? Entonces, si se apoyan solo de 2 o 3 bullets de ideas que les permitan ir anclando cada una de estas cuestiones, les va a permitir que sea más sencillo y que también no se preste a que nos podamos distraer tanto, ¿no? Entonces, creo que tienes que delimitar muy bien tu estudio. También, pues el Valle de México es muy grande, ¿no? O sea, no sé en realidad todo el Valle de México, qué partes del Valle de México. Entonces, eso a mí no me quedó claro. También creo que podrías ver, ¿no? O sea, como el objetivo, trabajar como detenidamente, volver a ver y entender cuál es tu pregunta y cómo lo vas a resolver, ¿no? Y en cuestión un poco del escrito, había ciertas cosas que también tienes que revisar, porque sí había ciertos errores o ciertas cosas que falta, como que dan pie a pensar que se hizo como muy rápido o a las prisas, que no es necesariamente lo que se hizo. Y hay algo que me llamó la atención, al menos, por ejemplo, cuando haces las citas, por ejemplo, pones Randowski 2006 y el subíndice 1, ¿no? O sea, normalmente ese es el utilizar las citas con subíndice, o sea, perdón, no es subíndice, se me fue el ahorita, sí, el 1 arribita, ¿no? Eso es un tipo de forma de utilizar las citas, pero ahí estás, o sea, son dos, o sea, tienes que ser más consistente, ¿no? O sea, como que utilizas ese sistema para citar, pero en realidad ahí como que fue un poco confuso, ¿no? O sea, tal vez es una cuestión de una confusión, pero en realidad son cosas o son detalles que tienes que ir trabajando como doctorante, ir siendo cada vez más rigurosa y más clara en estas cosas, ¿no? Entonces, en general, creo que mi observación sería que delimites mejor y que vuelvas a tomar un tiempo para ver el orden lógico de ideas que te permitan tener mucha claridad, establecer tus antecedentes de forma clara, que te permitan construir tu objetivo y la justificación y todo, ¿no? Entonces, a mí me hizo en algunos momentos mucha confusión todas las dimensiones de si lo vas a hacer tú, si solo lo vas a revisar, ¿no? Porque pues hacer análisis de la madera, pues sí se necesita, no sé si eres justo taxónoma o si eres sistemática o cuál es tu formación. Entonces, ahí me quedaba esa duda, ¿no? De realmente tú cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces también, pues quizá sería interesante saber cuántas piezas son las que están, o cuál es como tu número o qué es lo que estás realmente, cuántas piezas, cuántas todo, ¿no? Entonces, porque muchas veces no solo utilizan madera de pino, ¿no? Porque pues realmente se utilizaba lo que había en las regiones. Entonces, me llamó la atención, yo no soy
antropóloga, ni arqueóloga, ni nada, entonces no sé realmente si tal vez utilizaran otras maderas, ¿no? O sea, no solo centrarlo a esto, pero bueno, mi recomendación sería mayor organización y claridad para que no se preste estas, como, sí, como a esta confusión, ¿no? Entonces creo que por el momento sería todo lo que comentaría. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a la presentación de Iris. Pues bueno, igual, yo coincido con lo que comenta la doctora. A mí en lo particular me parece un tema muy bonito, o sea, sí, o sea, es un tema muy bonito, o sea, que despierta como mucha expectativa, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si usted es historiadora ambiental, no lo sé, pero o sea, por ese lado, ¿no? Creo que al menos así es la perspectiva que uno puede tener cuando revisa cuando ve su título, ¿no? O más que todo cuando ve las diapositivas que usted nos presenta con estas figuras, o sea, o sea, uno podría pensar de que va a ser una cuestión de historia ambiental, ¿no? Sin embargo, pues igual coincido con la doctora, no me queda claro si va a ser mixto o si va a ser totalmente cualitativo, porque cuando usted dice que entiendo yo que se hará una investigación de archivo, o sea, y otro tipo de cuestiones que tal vez manejan más los antropólogos o los sociólogos, o sea, con las deficiencias que yo no tengo ninguna formación en esas disciplinas, pero sí, no queda claro la verdad esa parte, o sea, parecería que es cualitativo, pero cuando usted dice, y creo que el título también nos dice estudio de la madera de pinus como género maderable, o sea, también como que da ahí un poquito la impresión, ¿no? De que hará análisis de la madera. Yo tampoco soy bióloga, pero pues tengo una colega que sí trabaja con madera, ¿no? Entonces, y justo está en la universidad y me imagino yo que por ahí podría ser, pero no me queda claro. Entonces, yo creo que sí es importante que defina más eso, ¿no? E igual, repito la misma recomendación para los dos estudiantes anteriores, o sea, siempre es bueno revisar esta matriz de consistencia, o sea, créame que sirve mucho revisar qué es lo que yo voy a estudiar, ¿no? Porque eso también le sirve para vender su idea de investigación y para situar el problema porque eso es algo que tampoco logro percibir yo en sus diapositivas. Discúlpeme si tal vez me perdí, pero yo sé que como investigadores, investigadoras, tenemos ciertos sesgos, ciertos intereses, ¿no? Por X, Y temas. Y eso está bien. Claro, puede salir sesgada la investigación, pero está bien porque casi siempre nos motiva un interés, ¿no? Para investigar. Pero no me queda claro, o sea, cuál sería el problema o no de estudiar la madera de pinus, ¿no? O sea, ¿cuál? O sea, ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué? O sea, quizás aquí es importante el qué, ¿no? El para qué y el cómo. Preguntas así como muy, muy básicas, pero que siempre son buenas para regresarnos, ¿no? Al origen de lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere estudiar? ¿Para qué lo quiere estudiar? ¿Y cómo lo va a estudiar? Porque si no, o sea, no dudo, o sea, como le digo, me parece un tema muy bonito, así como usted nos lo plantea y con las diapositivas, pero ¿cuál es la relevancia, no? Ojo, que no estoy diciendo que no lo sea, sino que usted tiene que potenciar la relevancia de su investigación, o sea, ¿cuál es la relevancia de esto? ¿En qué va a contribuir? ¿Va a cerrar una brecha de conocimiento? Que eso también puede ser, ¿no? Un problema, que no exista conocimiento sobre esto. O va a cuantificar algo o analizar, o sea, creo que sí es importante que usted nos diga por qué, a raíz de qué usted va a hacer este estudio, ¿no? ¿Qué problemática es la que va a resolver o cómo va a contribuir? Y eso todavía, al menos yo no lo alcancé a percibir en estas diapositivas. Entonces, creo que sí es importante reorganizarnos la información porque creo que pues se quiere incorporar mucha. Sé que en 10 minutos pues es muy difícil también presentar, pero hay que ser lo más ejecutivos posibles y sí sentarnos a revisar si esta diapositiva conduce a la otra y no me va a dar paso, ¿no? A este tipo de preguntas o de comentarios que puedo yo estar haciendo, ¿no? Y que tal vez usted ya lo tiene claro y tiene la respuesta, pero no me puede replicar, entonces,
caemos en eso, ¿no? Creo que sí es importante revisar la presentación para que usted, y póngase en el lugar de la persona que la va a escuchar, porque uno tiene muy claro lo que está haciendo, tiene muy claro uno lo que está investigando. El problema es transmitirlo, ¿no? ¿Cómo lo transmito? Entonces, esa es una sugerencia para los tres estudiantes de esta mesa, ¿no? O sea, a veces siempre es más fácil hablar o pensar que a veces escribir, ¿no? O sea, y eso a todos nos pasa. Y también es una sugerencia que les doy. A mí mi directora de tesis siempre me decía, lo que me estás diciendo, escríbelo. Porque para mí era muchísimo más fácil explicarle a ella qué es lo que yo estaba diciendo a que cuando ella revisaba mi tesis. O sea, créanme, todos y todas hemos pasado por eso. A los que quienes hemos estudiado doctorado sabemos que así es, que cuesta más escribir que hablarlo, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, grábense y ahora hay tantas herramientas, ¿no? Para transcribir y ya luego pues lo editan, ¿no? En texto, porque sí es más fácil expresar nuestras ideas a veces, verbalizarlas, que escribirlas, ¿no? Entonces, sugerencia, pues organizar la información. Creo que los temas, yo cierro con eso, pero creo que los 3 temas que hemos visto en esta mesa son relevantes. Los comentarios pues están orientados a fortalecer su investigación, en ningún momento van en detrimento, ¿no? O como una falta para ustedes. Son temas importantes y que tienen motivaciones probablemente personales, científicas, académicas, y eso es totalmente válido, pero sí es importante que sepamos, ¿no? Transmitir qué es lo que nosotros estamos haciendo en 10 minutos, ¿no? O sea, que creo que así van a ser, pues, muchas presentaciones también en los congresos son así, de 10 minutos. O sea, no nos da más tiempo. Entonces, para que ustedes ya se vayan acostumbrando. Pues bueno, nuevamente muchas gracias, Irais, por su presentación. Pues no acudió nuestra tercera estudiante, entonces, en ese sentido, vamos a ir cerrando la mesa. Yo agradezco nuevamente a las personas estudiantes quienes nos han compartido sus avances de investigación esta tarde. Asimismo, también agradezco la asistencia y participación de la doctora Rivero Villar. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Y pues también agradecemos, ¿no?, a la asistencia virtual a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual, pues, a lo largo de esta semana se han presentado 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, y estos han sido comentados o retroalimentados por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Yo reitero nuevamente nuestro agradecimiento. Les hago una cordial invitación también para que se unan a la transmisión de la clausura de este 10º coloquio y pues que tengan una excelente tarde, una feliz noche, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Doctora, solo quería preguntar si puedo decir algo más. Claro que sí. Bueno, en realidad es una recomendación que va unado a lo que comentaba. Es muy seductor intentar hablar de tantas cosas, pero ustedes determinen qué realmente es clave para su trabajo, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy esenciales, que son claves, que se necesitan. Entonces, muchas veces cuando uno se escucha a sí mismo o lo ve tantas veces, pierdes como la dimensión, o sea, como que pierdes la objetividad. Entonces, yo les recomiendo que entiendo que por cómo está diseñado el sistema, pues a veces no hay tanto grupo de retroalimentación como cuando estás en un laboratorio o en un instituto que tienes como grupos de trabajo que te estás escuchando constantemente, pero intenten platicárselo a alguien que no conoce del tema, que no entiende, y que de esa forma tal vez a ustedes les permitiría ir viendo realmente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sí va teniendo, ¿no? Porque muchas veces uno obvia cosas porque lo tenemos todo el tiempo estamos, por ejemplo, a mí me pasaba o me pasa con mis grupos de trabajo, normalmente cuando presento, pues hago cosas para congresos o algo así, me dicen, si es que te está faltando esta parte que es esencial, pero como es un grupo de trabajo que